Bueno, muy buenos días. Mi grupo está conformado por Valeria Cristancho, Julián David, Andrea Suárez y Samantha Rojas. Y nosotros les vamos a hablar acerca de la clonación molecular, la distribución tisular y ontogenética, y la expresión de la hormona del crecimiento en la covia Rachicentrum cannabis. Nuestro contenido va a tener la introducción, los objetivos, los materiales y los métodos, los resultados, la discusión y por último las conclusiones. Les voy a hablar un poquito acerca de la cobia. La cobia es un pez de rápido crecimiento. Además, es adaptable al cautiverio y la domesticación. Es un pez poco común y generalmente se le considera a la pesca incidental, es decir, que cuando se están pescando otros peces, ella se queda atrapada en la red. Por otro lado, es objeto de investigación en áreas como la nutrición y la cría de las larvas. El desove de estos peces se da principalmente en la línea costera, donde después son fertilizados por los machos. Los métodos que se utilizan para evaluar la alimentación en las larvas son por análisis del contenido intestinal y por etiquetado fluorescente de los alimentos. El desarrollo de una herramienta para evaluar este estado nutricional permitiría evaluar mucho más rápido la elaboración de las dietas y estrategias que permitieran el destete y el desarrollo más rápido de las larviculturas de cobia. La situación es que estos métodos no muestran si las larvas son capaces de digerir o no los alimentos que se les proporcionan. Para esto se utilizó la hormona GH o somatotropina, más conocida como la hormona del crecimiento, y se utilizó para medir la expresión e indicar que la larva estaba experimentando un crecimiento somático. Esta hormona GH se produce en la hipófisis y se regula por el factor liberador de GH y la somatostatina inhibidora. ¿Cómo se espera lograr esto? Se espera porque la cobia juvenil utiliza las calorías en mayor cantidad para su crecimiento. Por ello, es muy probable que la GH responda a los cambios que se den en su dieta. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es obtener la secuenciación de GH y examinar la expresión ontogenética en los embriones y en las larvas de cobia. Los objetivos para esto fueron entonces realizar una revisión de los aspectos investigativos encontrados en el artículo y mediante esto presentar el objeto de investigación, los resultados y los aspectos más relevantes. En los materiales y los métodos se utilizaron especímenes como las larvas y los juveniles, que fueron criados en un laboratorio a partir de los estándares propuestos, excepto que no se utilizaron los recién nacidos de la Artemia naupli. Entonces, la cobia juvenil fue criada a partir de huevos y contenida durante 9 meses en tanques de 5.500 litros. Esta cobia se utilizó para los estudios de distribución de tejidos y los cambios que hubo durante el cultivo fueron temperaturas variantes entre los 15 a los 29 grados Celsius y una salinidad entre 27 a 35. Y los embriones y las larvas, cuando ocurrió el desove, se colocaron en tanques el día después. Estas siglas FAML significa Universidad de Texas en el Instituto de Ciencias Marinas de Austin, Laboratorio de Pesca y Maricultura, es decir, que estos huevos se obtuvieron de esta universidad. Y los otros que provienen del Centro de Acuicultura de las Llaves de Florida con las siglas ACFK. Estos fueron contenidos en un tanque con incubadora más grande a 1.500 litros. Y después de 48 horas de la eclosión, es decir, después de que nacieron y se convirtieron en larvas, fueron movidos a los 4 tanques para ser utilizados en el sistema de cultivo. Estos tanques del sistema de cultivo se mantuvieron con niveles de agua a 400 litros. Además, se utilizó aireación suplementaria para brindarles el oxígeno que necesitaban. Y estas larvas fueron alimentadas con rotíferos, más específicamente el Brachyonius plicatilis. Y el medio fue enriquecido con Algamac 3000 de 3 a 10 de pH, que significa days post hatch o días después de la eclosión, y con Artemia nauplis de 10 a 12 days post hatch.
Para la clonación molecular se utilizó la glándula pituitaria de 5 peces adultos diferentes e inmediatamente después de ser obtenidas se almacenaron a -80 °C. Después se extrajo el ARN total y se estudió con un espectrofotómetro a 260 nanómetros. Finalmente, el ADN complementario se transcribió por transcripción inversa. La aislación y la secuenciación de la GH de la cobia a partir del ADN complementario se utilizó creando cebadores degenerados. Estos cebadores degenerados se utilizan usualmente cuando se quiere amplificar un gen y solo se conoce su secuencia de aminoácidos. Y se utilizó la alineación de las secuencias de 11 especies diferentes. Los cebadores fueron el F1 y el R1. Las condiciones utilizadas para realizar la PCR fueron primero 7 minutos a 94 °C, después 35 ciclos de 94 °C por 30 segundos, después 60 °C por 30 segundos y finalmente 72 °C por 1 minuto. Y para la elongación final se utilizó 72 °C por 7 minutos para obtener un fragmento con aproximadamente 500 pares de base. Y los productos, es decir, los resultados, fueron leídos por medio de electroforesis en un gel de agarosa al 1,5% que contenía bromuro de tidio. Este procedimiento se realizó entonces extrayendo el fragmento que se esperaba correspondiente al tamaño y se clonó. Y los plásmidos se extrajeron de los cultivos de crecimiento durante la noche para secuenciar el ADN de las hebras sentido y antisentido utilizando un analizador de ADN. Después se secuenció este ADN y las secuencias se identificaron y se compararon con las de otras especies utilizando BLAST y un software vector NTI-11. Finalmente, la secuencia obtenida se utilizó para diseñar los cebadores específicos de los genes, específicos para 3' y 3' raíz. Las secuencias de estos productos raíz se utilizó para hacer unos cebadores a partir de UTRs, que son las regiones no codificantes, y así obtener toda la secuencia codificante en un solo amplicón, de modo que fuera más fácil leerla. Y después se compararon las secuencias de la somatotropina en los 5 peces adultos, utilizando las condiciones de PCR que fueron mencionadas anteriormente. Por acá tenemos una tabla que nos muestra las secuencias de los cebadores degenerados y específicos de los genes que fueron utilizados para clonar y cuantificar la GH de la cobia. Seguido a esto se realizó el análisis de las secuencias obtenidas. El primer paso que se hizo fue una comparación entre la secuencia de nucleótidos comparada con una base de datos, en este caso fue la GenBank, que es una colección de secuencias de ADN, genomas, genes y transcripciones de secuencias de nucleótidos por medio del BLAST, que es un programa de comparación de secuencias, compara una secuencia con una gran cantidad de secuencias. Luego se hizo una alineación de esas secuencias con el ALING, gracias al vector NTI, que es un programa que integra los análisis de secuencias con exportación de datos sobre las moléculas. Luego de esto, después de alineados y deducidos, se realiza una alineación múltiple de secuencias de proteínas y ácidos nucleicos, que se hace por medio del clustal W2, que realiza la secuenciación por pares. Y luego se realizó un árbol filogenético gracias al programa NJPlot 2.1, que es un programa de dibujo para árboles filogenéticos. Se hizo una distribución de problemas y se hizo mediante un estudio, donde se tomó una muestra de 3 cobias jóvenes que se sacrificaron con MS-222 y por inmersión en baño de hielo. Esta técnica de eutanasia es aprobada por el Comité Institucional de Uso y Cuidado de Animales en Laboratorio, o el CICUAL, de la Universidad de Texas, en el protocolo número 07043001. La sobredosis de MS-222
Es una sustancia que funciona como anestesia o sedación en peces. Lo que hace es que impide que los iones de sodio ingresen a la célula. Esto bloquea el intercambio de señales entre el cerebro y las extremidades, lo que los bloquea momentáneamente. También aumenta el pH de los peces, lo que hace que sea imposible el medio donde se están creciendo. Y luego se meten en el baño de hielo para terminar pues como con la vida. Luego se toman muestras de tejidos como del cerebro, la pituitaria, la vesícula, el corazón, la médula espinal, el riñón, entre otros. Estas muestras se congelan en hielo seco y luego se almacenan a menos 80 grados Celsius. Luego, para obtener el material genético, se extrae por medio del reactivo RTI, que es un aislamiento del RT del ARN. Lo que hace es que aísla rápidamente el ARN, el ADN y las proteínas en fragmentos pequeños para que se extraigan adecuadamente. Esto contiene fenol con trocicaito de guanidina y permite un análisis global de la expresión génica en variedad de muestras. La transcripción inversa del ARN se realiza por un kit de ADN-C Versum, que es la transcripción sólida del ARN para crear un grupo de ADN-C o ADN complementario. Y los hexámeros aleatorios, que son cebadores para la síntesis por ADN polimerasa o transcriptasa inversa. El ADN-C verso y los hexámeros aleatorios trabajan juntos. Luego se realizó una amplificación, o sea, un aumento en el número de copias de un fragmento de ADN por medio del GOCTAC Green Master Mix, que es una solución que amplifica eficientemente las puntillas de ADN. Utiliza dos tintes, el azul y el amarillo, para después en la electroforesis poder monitorear el progreso, es decir, la densidad que tienen con la carga directa que se realiza con el gel de agarosa. Luego se realizan imprimaciones de los cebadores COP-GHF4 y COP-GHR4, que son cebadores específicos de la hormona GH. Y se utilizan cebadores para actin mRNA, o sea, para el ARN mensajero. Lo que hace es que estudia la dinámica del movimiento, básicamente el transporte del ARN mensajero dentro del citoplasma. Se realiza la replicación por medio del PCR con parámetros como que cada tipo de tejido debe tener su propio ADN complementario y un control sin molde. Luego se realiza una separación por medio de electroforesis en gel con agarosa al 1% con bromuro de tidio. La agarosa determina el tamaño, la conformación molecular, o sea, si es lineal, circular o está súper enrollada, y la concentración del ADN. Y se le agrega bromuro de tidio que funciona como aclarador de ácidos nucleicos para mirar las tinciones. Las tinciones se utilizan para indicar el corrimiento del ADN dentro del gel. En el caso del GOCTAC azul, tiene un peso de 4 kb, que es kilobase, que significa que equivale a 1000 pares de bases. Y el GOTAC amarillo pesa 10 pares de bases. En la ontogenia del GH es la formación embrionaria y el desarrollo de esta hormona en la etapa del embrión. Se realizó una muestra, pues la muestra se dividió en dos recolecciones, antes y después de la alimentación exógena. La alimentación exógena en piscicultura es la primera alimentación que se le da a los peces cuando terminan su etapa larval, en donde se les agrega agua en condiciones físico-químicas de óptima calidad y disponibilidad de alimento vivo. En este caso se les da zooplancton. En la recolección antes de la alimentación exógena se hace en tiempo de 0, 6, 12, 24, 36, 48, 60 y 72 horas en 3 desovos diferentes, o sea, 3 nidos diferentes. Y luego se hace una recolección después de la alimentación exógena a las 84, 204 y 300 horas. Esta vez de un solo desove, pero de 4 tanques diferentes replicados en sistemas de recirculación, que es donde el agua es continuamente limpiada y reutilizada. Luego se tomaron imágenes por medio del estereomicroscopio, que es un microscopio de disección
al que se le integra una cámara CoolSnap Pro, que funciona como un instrumento de calidad para investigación, ya que tiene aumentos de 8x a 10x y un zoom en proporciones de 1 a 10. Se le agregan unos fototubos y gracias al software QCapture Pro 5 se obtienen imágenes de calidad. Luego, gracias al programa Photoshop 8.0 y al Image J versión 1,3, se mide el diámetro de los huevos y la longitud estándar de las larvas. En esta tabla se representan los datos que obtuvimos gracias a los análisis. En este caso, la primera columna representa el tiempo en el que fueron tomadas las muestras antes y después. La segunda muestra el tamaño promedio, la longitud promedio de las larvas. Y la tercera columna muestra el diámetro de los huevos. Para extraer el material genético y poder hacer un estudio de la hormona, de todos los huevos obtenidos, se tomó una muestra de 100 huevos y 20 larvas, en donde se le extrajo ADN por medio de un proceso, donde se enjuagaba 2 veces con agua destilada, se le agregaba 1 mililitro de reactivo TRI y luego se congelaba a menos 80 grados Celsius. Y luego se dio la replicación por el qPCR, que es un PCR que se da en 2 pasos. El primer paso es por medio de los cebadores de GH, el COP-GH-F2 y el COP-GH-R1, que da lugar a un amplicón de 219 pares de bases. Y en segundo paso se da unos ciclos de temperatura y tiempo, empezando con 30 segundos a 95 grados Celsius, luego 40 ciclos de 30 segundos por 95 grados Celsius, luego 1 minuto a 55 grados Celsius y finalizando con 30 segundos a 72 grados Celsius. Resultados: clonación molecular. En la realización de la PCR, donde se utilizó cebadores degenerados, produjo un amplicón de 487 pares de bases, que mostró una similitud del 91.4% con la hormona del crecimiento de cola amarilla. Después de realizar la técnica molecular RACE, donde se introdujo en GenBank la secuencia codificante completa de la prohormona del crecimiento para el análisis de la comparación de secuencias del ADN complementario de la covia con la hormona del crecimiento de diferentes especies, da como resultado un 86.1% de coincidencia referente a la cola amarilla. En la figura 7 se puede evidenciar el árbol filogénico de la hormona del crecimiento en diferentes especies de peces, que da a conocer la evolución de la Seriola quienqueradiata y la Rachicentron canadium a partir de una serie de ancestros comunes. En la figura 8 se puede apreciar la distribución tisular del ARN mensajero de la hormona del crecimiento, donde se encontró que esta solo estaba presente en la hipófisis del ojo. En la hipófisis y el ojo, los filamentos branquiales y el músculo rojo. También se utilizó la actina como control interno de la integridad del ARN mensajero. Finalmente entramos a la discusión. Bueno, como podemos observar en la imagen de la izquierda, es la imagen fotográfica de la documentación del experimento, en donde tenemos varios números. En la primera imagen, que es la A, vemos el huevecillo, y en la I vemos el desarrollo que tuvo gracias a la hormona de crecimiento. Bueno, la expresión de la hormona de crecimiento en el ARN mensajero en huevos y larvas comenzó en niveles muy bajos. De hecho, no se tenía una esperanza alta acerca de que el experimento resultara de una buena forma. Más hubo un ligero aumento 24 horas después, que indicaría que sea 20 veces más la expresión de la hormona de crecimiento, lo que se evidenció en el aumento del inicio de la alimentación exogénica. La alimentación exogénica, como dijeron anteriormente, es el primer alimento que se le da a una larva. Generalmente esta se da con alimentos vivos que tienen cepas de microorganismos para ver la resistencia que tenga el organismo, en este caso la larva. En todo el proceso de crecimiento, la larva, gracias a esta hormona, tuvo un crecimiento exponencial
en donde los resultados finales fueron el aparecimiento del músculo rojo junto con el esqueleto y los ojos, lo que explicaremos más adelante en la siguiente diapositiva. El artículo nos brinda esta gráfica en donde podemos ver en el eje X las horas post-fertilización y la concentración de la hormona de crecimiento en el ARN en el eje Y. Lo que podemos observar en esta gráfica es que en las 0 horas se veía un crecimiento normal de la covia sin que la hormona de crecimiento resaltara tanto. Y si podemos ver más adelante, a las 12 horas post-fertilización, de hecho, decreció la hormona de crecimiento. Más como en las 24 horas la transcripción fue activa, de allí para adelante hasta las 84 horas se vio un crecimiento exponencial bastante grande, que fue lo que permitió el desarrollo, como le dije anteriormente, de la larva y un crecimiento que se considera normal y que se examina demasiado, ya que el patrón de crecimiento de las larvas de cobia es mucho más acelerado que en otras especies. Esto se vio gracias a la alimentación exogénica por medio de unos marcadores fluorescentes que se puso en el alimento de estas especies. El aumento de la expresión de la hormona de crecimiento de la somatotropina en estas larvas se correlaciona con un crecimiento dramático somático, que era uno de los objetivos que se presentaba en el principio del artículo. Y pues lo que ocurrió durante este periodo también se encontró en el artículo de Ben Alta en 1999, en donde se expuso a una población, también como huevecillos, a ciertas características de la hormona de crecimiento y se obtuvieron resultados muy similares. Para concluir, el inicio temprano de la expresión de la somatotropina en las larvas de cobia sí juega un papel importante tanto en el desarrollo temprano como en el crecimiento somático, ya que la expresión temprana durante el desarrollo larvario de esta especie sugiere que podría ser un candidato ideal para medir la condición nutricional de la especie cuando ésta ya sea un adulto. Las mediciones tradicionales del crecimiento durante el estudio de las larvas son mal interpretadas por componentes del propio ensayo del investigador, mas como se vio en este presente estudio, el crecimiento y la supervivencia depende de la densidad del huevecillo. Así que este sería un estudio que se dificulta por la identificación de diferentes medidas que se toman para el tratamiento, lo que nos lleva a una expresión alta al inicio de la alimentación exogénica, que sería significativa dada la rápida tasa de crecimiento de las larvas de cobia, y sugiere que todo proceso sea llevado como se enmarcó en los procesos anteriores de las mediciones de la somatotropina, que podría usarse para evaluar los nutrientes y el estado nutricional de las larvas en un periodo relativamente corto, y se podría no solamente tomar esta especie como estudio investigativo, sino también esto sugiere que podríamos enviarla a la industria. Bueno, muchas gracias. Esta fue toda nuestra exposición.